SER Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las últimas horas nos dejan los primeros movimientos internacionales ante la escalada rusa contra objetivos civiles en Ucrania, que hoy se está cebando con las redes eléctricas del país a las puertas del invierno. Crímenes de guerra, dice el G7 en un comunicado de condena de esta misma tarde, tras una reunión en la que ha participado Zelensky, que ha reclamado más defensas antiaéreas para protegerse. Estados Unidos va a acelerar, lo acaba de anunciar, la entrega de estos sistemas que ya había comprometido. Para la OTAN, estos ataques de Rusia son un signo de debilidad y para no enviar precisamente un mensaje erróneo a Moscú, la alianza va a mantener unos ejercicios, unas maniobras en Europa con armamento nuclear que tenía ya programadas para la semana que viene. Esto en el plano militar. En el energético vamos a entrar en el poco detalle que deja la presentación hoy del plan de contingencia que prepara el Gobierno con medidas, eso sí lo ha avanzado Teresa Rivera, para contener la factura de las comunidades que tienen calefacción central, calderas comunes de gas, que ahora mismo están obligadas por ley a estar en el mercado libre y no en el regulado, que es mucho más económico. Según el Gobierno, hay más de 1.600.000 familias en esa situación. Enseguida ampliamos lo poco que sabemos de ese plan de contingencia, que calcula un ahorro de gas entre el 5 y el 13% y contempla también ampliar a más familias tanto el bono social eléctrico como el de calefacción, el bono térmico. Pero antes, la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. A partir de mañana las tormentas irán a menos y las temperaturas máximas van a subir de manera apreciable. De momento, ahora mismo tenemos chubascos en el interior, sobre todo cerca de puntos de montaña, pero a medida que avance la noche irán desapareciendo. Cuidado todavía mañana en la Comunidad Valenciana, especialmente entre Alicante y Valencia, y sobre todo en Baleares, todavía se formarán tormentas con marcada severidad. Y mañana las temperaturas van a ser un poco más bajas que hoy las mínimas, las máximas empezarán a subir, un ascenso más significativo a partir del jueves. Ahí media, carrusel deportivo con el Borussia Dortmund-Sevilla, con el Shakhtar Donetsk-Real Madrid, marcado también por la guerra de Ucrania. Esto decía anoche en el larguero su entrenador. Nos dimos la mano, nos abrazamos y sin decir las palabras cada uno cogía su teléfono y hablaba con sus familiares, porque muchos de ellos tenían que venir para darnos apoyo de cara a mañana, pero solamente 2 familias han venido y los demás se han quedado en los búnkers, en los sótanos, donde huyeron de las bombas todo el día. Es increíble lo que estoy contando. Los partidos empiezan a las 9, desde las 8:30, como decimos, carrusel. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, y con muchas rotaciones en el Real Madrid para jugar ante el Shakhtar. Hazard titular, Vinicius suplente, y también en defensa Álava y Militao descansan. Modric tendrá minutos de descanso también en el medio campo. El Sevilla de Sampaoli se la juega ante el Borussia con 3 centrales y 2 laterales largos. En-Nesyri será el delantero sevillista. Así que tenemos por delante una noche de radio a la carta en la SER Carrusel de Champions, por Ser Más y en los teléfonos móviles o cadenaser.com, hora 25. Empezamos. Estamos ultimando toda esta preparación con la finalidad de que los vecinos cuya calefacción depende precisamente de las comunidades de propietarios no queden en una situación de facto de pobreza energética. Es uno de los objetivos del plan de contingencia energética comprometido con Bruselas, que hoy ha presentado la vicepresidenta Teresa Rivera, la verdad, con poco detalle, con poca concreción. Se ha explicado que trabajan para dar respuesta a las comunidades de propietarios que tienen una caldera compartida para la calefacción y que, tal y como está la ley, no pueden acogerse a la mejor tarifa ahora mismo para el gas, la tarifa de último recurso, la TUR, que es como se llama la tarifa regulada. Más de 1,5 millones de familias que pueden ver cómo sus facturas, lo escuchábamos, se van a multiplicar de forma exponencial. El Gobierno se propone hacer algo, aunque no dice exactamente qué. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ojos del Ministerio de Transición Ecológica, de hecho, esa es una de las 10 medidas más relevantes de las 73 que establece el plan, aunque no explica, como dices, cómo se va a articular. Fuentes del Ministerio señalan que se está trabajando en el diseño, igual que ocurre con otras de las principales medidas, como la ampliación de los bonos social térmico y eléctrico o las rebajas fiscales a los hogares que inviertan en transición ecológica. De hecho, preguntada por esta cuestión, la propia Teresa Rivera reconocía que aún se trabaja en el diseño de estas propuestas. Las rebajas fiscales, es importante que haya una capacidad de deducción fiscal, y esto es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y los equipos técnicos están trabajando precisamente para ver la mejor forma de resolver la situación de las calderas de las comunidades de propietarios. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se amplía el bono. Desde Transición Ecológica confían en poder aprobar estas medidas con la mayor celeridad posible
y estiman que supondrá una reducción de entre un 5,1% y un 13,5% del consumo nacional de gas. Una horquilla importante del 5 al 13, bastante amplia. El plan habla también de hacer más transparente la factura de la luz, aclarar los cargos por el mecanismo ibérico e incluir recomendaciones de ahorro. Son algunas reclamaciones de las organizaciones de consumidores que lo celebran, aunque de nuevo echan de menos concreción en los planes del Gobierno. Cira. Las organizaciones de consumidores ven con buenos ojos el planteamiento, especialmente, como no podía ser de otra manera, el capítulo relativo a la protección de los hogares y los consumidores vulnerables y específicamente el impulso a una factura de la luz más transparente, una reclamación que ya le habían planteado al Ministerio en su encuentro durante la ronda de consultas. Así lo explican Enrique García de OCU y Rubén Sánchez de Facua. Se trata de un plan que contiene aspectos que creemos que pueden beneficiar a los consumidores en la medida en que se habla de mayor transparencia en las facturas o medidas muy positivas como el aumento de los fondos destinados al autoconsumo. Nosotros desde luego hemos reivindicado un cambio importante en las facturas tanto PVPC como de Mercado Libre para que el consumidor pueda conocer de verdad cuánto ha pagado de media por cada kilovatio hora de energía consumida y que además se desglose con y sin el tope al gas. En cualquier caso, señalan, habrá que esperar a conocer el alcance real de estas propuestas para poder hacer una valoración más en detalle. Hoy el FMI ha insistido en que la crisis energética va para largo, que si el 2023 va a ser difícil, el 2024 va a ser peor, y ha dibujado un escenario de crecimiento muy bajo en Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania. También en España, el organismo recorta en 8 puntos las previsiones de crecimiento para el año que viene, las deja en el 1,2%, lejos del 2,1% que calcula el Gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño. All institutions, national, public, private, international, they foresee the Spanish economy to continue to grow in 2023. Pone el acento en que todos los pronósticos mantienen que España va a seguir creciendo en 2023. Ve lo que se dice el vaso medio lleno. Y todo esto mientras en Ucrania... Este es el sonido en Odessa o Zaporilla. Las alarmas antiaéreas por los bombardeos de Rusia. 19 personas han muerto en los ataques desde el lunes y mientras apuntan a objetivos civiles, Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, asegura que están listos para negociar, obviando que han ocupado ilegalmente buena parte del territorio ucraniano. Una posibilidad, la diplomática, que ha vuelto a descartar el presidente Zelensky. Ante el G7 ha dicho que no negocia con terroristas y ha reclamado más sanciones contra Rusia y más defensas antiaéreas para hacer frente a sus bombardeos. Victoria García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los del G7, que son los países más industrializados del mundo, han emitido un comunicado de apoyo a Ucrania sine die, financiero, humanitario, militar, diplomático y legal. Después de escuchar a Zelensky pedirles... Necesitamos armas de defensa aérea porque el terrorismo ruso con los ataques con misiles cruceros sobre el país solo se puede parar con armas específicas, con sanciones más contundentes y con un aislamiento internacional definitivo. Zelensky les ha dicho que no se dan las condiciones para negociar con un ser tan errático, un terrorista como Putin, porque no hay margen diplomático y menos tras lo que ha hecho en los últimos días. Sin embargo, se ha pedido una misión de observadores internacionales que se sitúe en la frontera con Bielorrusia para que constaten si ese país se involucra o no en el conflicto apoyando a Putin. También la OTAN ha respondido esta tarde a la escalada rusa en la que ven un signo de debilidad. Su secretario general Stoltenberg ha avanzado más ayuda militar y más moderna para Ucrania y ha defendido que se mantengan las maniobras con armamento nuclear que la alianza tiene programadas para la semana que viene. Cancelar estos ejercicios disuasorios, ha dicho, lanzaría un mensaje erróneo a Moscú. Un mensaje erróneo en plena invasión rusa de Ucrania. La OTAN, en cualquier caso, ha alejado el fantasma de la guerra nuclear. No hay signos, dicen, ni movimientos rusos en ese sentido. Hora 25. Marina Fernández. La foto mañana de la fiesta nacional por el 12 de octubre va a ser la de una ausencia, la de Carlos Lesmes, que ha decidido no asistir, aunque su dimisión como presidente del Supremo y del Poder Judicial no sea todavía efectiva. Va a ser la imagen, por tanto, de la crisis institucional que está provocando el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que vaya para 4 años. Hoy, tras la reunión ayer de Pedro Sánchez y de Feijóo, tanto el Gobierno como el PP están transmitiendo la idea, el mensaje de que esta última oportunidad que se han dado para el acuerdo
puede ser la buena, la definitiva. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que lo importante es subrayar precisamente eso, que lo estamos forjando y por tanto hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias. Ha evitado a conciencia entrar en las diferencias entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, como esa exigencia de que se cambie el sistema de elección y que recaiga exclusivamente en los jueces, y en ese sentido Feijóo ha dejado un matiz importante. Se ha de reforzar la independencia del Poder Judicial y los jueces deben de participar en la elección de los jueces. Habla Feijóo de que participen en esa elección, ya no de que la asuman en exclusiva. Todo conciliador, por tanto, y optimista sobre la posibilidad de un acuerdo. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. El tono suena a otra cosa, sin duda. Estamos avanzando en un acuerdo. Creo que hoy estamos con visos de posibilidad de que esto pueda llegar a buen término. Moncloa y PP aparcan, por ahora, los reproches y se enfrascan en el puro negociado. Se acabó lo de radiar las conversaciones y esto suele ser síntoma de que éstas avanzan. Por lo pronto, la portavoz del Gobierno pide guante blanco. Isabel Rodríguez. Que lo estamos forjando y, por tanto, hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias. Y el líder de la oposición se abona a esa invitación al juego limpio e incluso decolora su línea roja de que sean los jueces exclusivamente los que elijan a los jueces. Que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro. Lo dice Núñez Feijóo, que tengan peso, pero ya no habla de todo el peso. Como asegura el Gobierno, la cosa va en serio, no toca airear los desencuentros, toca ponerse al tema, porque el asiento vacío del ESMES quema. Gracias, Junquera. La portavoz del Gobierno ha evitado también la cuestión de si los cambios en el Gobierno de Cataluña pueden influir en su negociación de los presupuestos con los socios de Esquerra. Hoy Pere Aragonès ha reunido a su nuevo govern, el primer govern monocolor en Cataluña en 90 años. Nunca olvidéis que os debéis a la Cataluña entera, al país entero. Con este mensaje a los 7 nuevos consellers, pero subrayando a la vez su compromiso con la independencia. El primer desafío que tiene por delante el nuevo equipo de Aragonès es precisamente aprobar los presupuestos desde su minoría. Barcelona, Xavi Abelló. Con solo 33 escaños necesitará acuerdos con 2 partidos más para sacar adelante las cuentas y uno de ellos debe ser necesariamente o el PSC o la misma Junts per Catalunya que acaba de abandonar el gobierno. Aragonès ha querido dejar claro que su prioridad pasa por mantener las alianzas que ha habido hasta ahora a pesar de la ruptura. Junts ha abandonat el govern, però sería muy incomprensible que abandonés la ciudadanía, que es la destinataria. Dice que sería incomprensible que Junts abandonara la ciudadanía rechazando unos presupuestos que ha recordado que en su mayor parte ya están elaborados por un exconsejero de Junts, pero no parece que con sus ex socios lo vaya a tener fácil. Respondía al cumplimiento de uno de los acuerdos de un gobierno de coalición. En estos momentos no existe, no serían los presupuestos si gobernásemos Junts per Catalunya solos. El diputado Albert Batet ha sido el encargado de dejar cada vez más clara la poca predisposición de su partido a facilitarle la vida a Aragonès, exigiendo que antes de hablar de las cuentas se someta a una cuestión de confianza que podría acabar llevando a elecciones si la perdiera. Ante este escenario, Aragonès no ha querido cerrar puertas a otras combinaciones según cómo evolucione la situación, pero ha empezado también a allanar el terreno de una posible prórroga presupuestaria, quitándole hierro a esta posibilidad. También empiezan su tramitación parlamentaria los presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado hoy que todas las pensiones, también las más altas, suban el año que viene con la inflación, un 8% según los cálculos del Gobierno. Dice Montero que es una forma de proteger el sector público. Este es su argumento. Sería un mal mensaje trasladar a esa clase media de nuestro país, que puede tener capacidad para contratar un seguro privado, que sus pensiones en el futuro no hay garantía de su actualización y, por tanto, la invitación a que pudieran financiar un plan de pensiones privado. El Gobierno está insistiendo en que estos presupuestos, en que sus políticas van dirigidas a proteger a las clases medias y trabajadoras, cargando contra el PP por ayudar a los más desfavorecidos, dicen a los ricos, con medidas como la supresión del impuesto de patrimonio anunciada en Andalucía, por ejemplo. De hecho, el Ejecutivo ha anunciado, como saben, un gravamen pensado para neutralizar esa supresión. Hoy ha entrado en el debate el presidente de la COE, de la patronal, Antonio Garamendi, sin sorpresas en sus argumentos. Si algo nos preocupa en estos momentos es ese planteamiento que intuimos o que estamos viendo de ruptura de lo que es la sociedad. No se puede hablar de ricos y pobres, no se puede hablar del gobierno de la gente, no se puede radicalizar la sociedad. Cuando estamos en la calle no estamos viendo lo que estamos viendo en el debate político. Y cambiamos de asunto porque la NASA acaba de confirmar el éxito de la misión DART, la primera misión de defensa planetaria. La sonda enviada por la NASA consiguió desviar un asteroide por primera vez en la historia. Javier Gregori, cuéntanos.
Así es, en una rueda de prensa histórica, el administrador de la NASA, Bill Nelson, que es exastronauta de la NASA, acaba de confirmar que se ha conseguido un éxito. La sonda DART, a 22.000 kilómetros por hora, impactó hace 2 semanas contra el asteroide Dimorphos y ha logrado por primera vez en la historia desviar la trayectoria de una roca espacial de 160 metros de diámetro, es decir, más que la Estatua de la Libertad. Es la primera vez en la historia que una sonda espacial consigue desviar la trayectoria de un asteroide. Este asteroide no tenía riesgo de colisionar contra la Tierra, pero es muy importante porque es la primera vez que se demuestra que el programa de defensa planetaria de la Tierra podría funcionar si un asteroide, al menos de esta magnitud, pues tuviera el riesgo de chocar contra la Tierra. Así pues, éxito, se ha conseguido desviar la trayectoria del asteroide Dimorphos. Gregory, gracias. Hora 25. Marina Fernández. Lo estamos contando hoy en la SER en Radio Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso derivó a 163 mayores a residencias privadas de la comunidad en lo peor de la pandemia, cuando había plazas libres en la pública y no pocas plazas libres. La comunidad le resta importancia, pero lo cierto es que esa derivación costó más de 1 millón de euros de dinero público. Radio Madrid, Elena Jiménez. Había una media de 1.500 plazas libres entre abril y junio de 2020 en las 25 residencias públicas, pero el Gobierno de Ayuso derivó a esos 163 mayores a 15 residencias privadas que, como contamos hace un año, recibieron más de 1 millón de euros en concepto de indemnización. Los datos de esas plazas sin usar en lo público los ha conseguido la diputada del PSOE. Es Lorena Morales. Plazas que se pagaron muy por encima del precio que abonaban por una plaza concertada y sin embargo no podían hacer uso de sus propias plazas públicas vacías, no tienen ningún sentido. El portavoz del Ejecutivo de Madrid dice que fueron criterios sanitarios los que explican todo esto. Es Enrique Osorio. No obedecía al número frío de plazas disponibles. La decisión se tomaba por criterios técnicos sanitarios. Algo que no convence a la portavoz socialista, que recuerda que se trasladó a mayores sin saber si estaban contagiados a centros en los que ya había fallecidos y muchas dificultades para aislar a los enfermos. Gracias, Elena. Y este martes tiene un nombre propio, el de Emma, y un testimonio, el de su madre, que acaba de estar en la Ventana de Madrid. Después de muchos meses de sufrimiento, ver a tu hija que no ganaba peso, no tenía calidad de vida, la vemos feliz, evolucionando, cogiendo peso, con ganas de vivir. Emma tiene 13 meses, ya está dada de alta en su casa y ha recibido en La Paz un trasplante de intestino pionero en el mundo. Todo un hito, le ha contado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes Acasal en Hora 14. Por estas razones, Teresa Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, porque se trata de un trasplante en asistolia controlada. ¿En qué consiste? Pues al donante, que está en la UCI, que se encuentra en una situación irreversible, se le retiran las medidas de soporte vital, se produce la parada cardíaca, se certifica la muerte y por ley el cuerpo debe pasar 5 minutos sin circulación sanguínea. Pasado ese tiempo, el cadáver se conecta a un dispositivo que se llama ECMO, que hace las funciones del corazón y el pulmón y que consigue que la sangre vuelva a circular por los órganos abdominales como los riñones o el hígado. España en 2009 fue el primer país del mundo en utilizar este sistema para los trasplantes. El gran hito del caso de hoy es que se ha conseguido con el intestino, uno de los órganos que más rápido se daña cuando no recibe flujo sanguíneo. Y no dejamos la sanidad, pero por otro motivo muy diferente. Por la polémica que han generado estas declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Andalucía, Antonio Aguado. Después tiene la conciliación familiar, está más acentuada que el varón. Las tareas domésticas y todas esas cosas yo lo veo en los yernos que tengo. Trabajan en casa prácticamente igual que la mujer. Pero la mujer tiene más dedicación a los niños, más dedicación a la familia. Entonces, este dibujo que ha hecho de las mujeres sanitarias, este diagnóstico de por qué hay menos mujeres que hombres en la sanidad privada, el Colegio de Médicos de Andalucía ha pedido disculpas en un comunicado por si la declaración, dicen, ha sido equívoca. Aseguran que Aguado quería referirse a las dificultades de desarrollo profesional en la sanidad privada que vienen denunciando. Así que hemos ido a mirar los datos, la brecha de género en la sanidad, que sigue existiendo. Mariola Lourido. Buenas tardes, Marina. Las médicas son el 53% de la profesión, pero la precariedad la sufren ellas. Ocupan la mayoría de los contratos temporales y a tiempo parcial. La brecha salarial es del 27% y apenas un 30% alcanza los puestos directivos. La respuesta de la ministra Darias al presidente de los médicos andaluces es corta pero elocuente. Se califican por sí solas, son inadmisibles. Gracias.
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, lamenta que a pesar de la feminización de la sanidad, los colegios profesionales estén copados por médicos machistas. Los órganos de gobierno, los órganos que representan el sector, el colegio profesional, siguen todavía fuertemente masculinizados y además con ideas muy tradicionales sobre cuál es el papel de las mujeres en ese ámbito profesional. Es sexismo y valoración machista del papel de las mujeres en un entorno profesional, sin ninguna duda. En la que se culpe del futuro del sector a las mujeres a las que se penaliza laboralmente y se las coloca en el papel tradicional del cuidado familiar. La mirada de Xavier Vidal Folk. Europa puede ganarle la partida al invierno y a las amenazas de Putin. De momento ha reducido la demanda de gas en un 7%, casi un 5% en España, en lo que va de año, y ha almacenado reservas por más del 80% de su capacidad, adelantándose al compromiso de hacerlo para el 1 de noviembre. Dentro del bloque, España ha lanzado hoy un nuevo plan energético, aunque con muchos detalles pendientes. Uno de sus puntos fuertes es abaratar el coste del gas a 1,5 millones largo de familias que disponen de caldera comunitaria. Otro es darle una vuelta de tuerca al alumbrado público exterior. Y un tercero importante, conseguir que las facturas sean mucho más claras, que ahora parecen laberintos. Y así, hasta 73 medidas. Estos planes son factibles. Empresas y ciudadanos han demostrado que son capaces de ajustarse, de reducir el consumo, de diversificar el suministro. Justo lo contrario de lo que había calculado el Kremlin. Si la dinámica continúa, el invierno, que según estimaba que debía ser la tumba de unos europeos divididos y temerosos, desembocará en un fracaso de quien los chantajea, los fuerza, los amenaza. Por vez primera, la solidaridad con un país invadido y oprimido nos cuesta cara y comporta riesgos. Quizá no lleguen al nivel del sacrificio, pero sí al de un esfuerzo intenso y continuado, y aceptar y asumir un menor confort. Esta es la grandeza de la causa a favor de Ucrania. Apoyarla no es gratis, ni fácil, es difícil, es duro. Y sin embargo, hemos decidido que valía la pena, que vale la pena. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.